Eran las 6:15 de la mañana cuando Sofía dejó la esponja sobre el borde del fregadero y se quedó mirando cómo una gota de agua tardaba una eternidad en caer del grifo. Llevaba 12 años despertándose antes de que saliera el sol para limpiar casas que nunca serían la suya, y lavando platos que tenían grabados apellidos que ella apenas sabía pronunciar. Hacía lo que se suponía que debía hacer, sin cuestionarlo, moviéndose por inercia entre el olor a cloro y el sonido de las aspiradoras. Pero ese día algo no encajaba. No era el peso del trabajo ni el dolor de espalda, que ya se había vuelto un compañero de vida. Era algo más difícil de ignorar. Miró a su alrededor y vio el salón de aquella mansión lleno de jarrones de porcelana, cuadros de paisajes que nadie miraba y muebles de una madera tan cara que daba miedo rozarlos. Sintió una presión extraña en el pecho. Sin decirle a nadie, decidió que ese día no usaría el transporte público para volver a casa. Caminaría los 7 kilómetros que separaban aquel barrio de techos altos de su pequeño apartamento de 2 habitaciones. Nada explotó en ese momento. El mundo siguió girando y los coches de lujo pasaron a su lado como siempre. Pero desde ahí algo empezó a moverse en su cabeza. Lo más extraño es que siempre había tenido esa opción frente a ella. Siempre había podido elegir caminar. O elegir no mirar con envidia las bolsas de compras de sus empleadores. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué casi nadie da ese paso a tiempo? ¿Por qué esperamos a estar rotos para intentar cambiar el rumbo? Presta atención, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que ves todo. Sofía llegó a su casa con los pies cansados, pero la mente curiosamente despejada. Al abrir la puerta, el desorden la golpeó. Sus 2 hijos, Mateo y Luis, jugaban en el suelo entre juguetes de plástico rotos, ropa amontonada en el sofá y cajas de cosas que ya no servían, pero que ella guardaba por si acaso algún día hacían falta. El apartamento se sentía pequeño, asfixiante, a pesar de que cada mes trabajaba horas extra para comprar algo nuevo, que según ella les daría una vida mejor. Esa noche, mientras los niños dormían, Sofía se sentó en la mesa de la cocina a sacar cuentas. Entendió que el problema no era solo lo que entraba, sino cómo se escapaba el dinero por grietas invisibles. Compras por impulso para calmar la tristeza. Objetos para llenar un vacío y esa necesidad de aparentar frente a las vecinas. La caída no fue una gran tragedia cinematográfica. Fue un evento pequeño. Al día siguiente, rompió sin querer una figura de cristal que costaba más que 3 meses de su sueldo. Su jefa, una mujer con armarios llenos de ropa con etiquetas aún puestas, ni siquiera se inmutó. Solo dijo que no importaba, que compraría otra igual por internet esa misma tarde. Sofía miró los fragmentos en el suelo y entendió algo que antes ignoraba. Todo aquello que ella tanto deseaba, para otros no era más que basura reemplazable. Lo que ella estaba haciendo no la estaba llevando a donde quería. Internamente Sofía ya no podía seguir igual. Al llegar a su casa, se quedó de pie en medio de su sala. Miró el televisor gigante que aún estaba pagando a cuotas, las estanterías llenas de adornos y los armarios que escupían ropa que sus hijos casi no usaban. Se dio cuenta de que su paz estaba enterrada bajo capas de cosas que no necesitaba. «Mañana no vamos a comprar nada», les dijo Sofía a sus hijos mientras desayunaban. Mateo, el pequeño, preguntó con duda si era por falta de dinero. Sofía le sonrió y le explicó que no era por pobreza, sino porque ya tenían demasiado de todo lo que realmente no importaba en sus vidas. Ese fin de semana comenzó lo que ella llamó la zona de prueba. No hubo luces mágicas ni cambios instantáneos, solo cajas de cartón vacías. Empezó a sacar todo lo que no había usado en el último año. Objetos que solo ocupaban espacio y acumulaban polvo sin cumplir ninguna función real. Aparecieron zapatos que le apretaban y recuerdos de eventos a los que nunca quiso asistir. Sus manos se movían rápido, impulsadas por una decisión firme. Al principio sintió miedo, un vértigo extraño ante la idea de quedarse sin nada. Pero conforme las bolsas salían, el aire se sentía más ligero. Vendió lo que pudo en el mercado del barrio y el resto lo regaló.
Con los primeros pesos obtenidos, no buscó un nuevo capricho innecesario. Se sentó con una libreta vieja y escribió una palabra que antes le parecía inalcanzable: ahorro. Eran apenas unos billetes arrugados, pero eran suyos. Eran billetes que no le debía a nadie. El proceso fue duro para los niños, que extrañaban las hamburguesas de los domingos y los juguetes. Sofía aprendió a decir que no, primero a sí misma y luego a ellos. Les enseñó que el dinero es, en realidad, tiempo y tranquilidad. Una tarde, Luis le preguntó qué significaba eso. Ella lo llevó a la ventana y le señaló a la multitud que corría por la calle. «Mira a esa gente que corre al trabajo con cara de susto», le dijo. «Corren porque deben dinero. Si no debemos nada, podemos caminar despacio». Los días de lluvia fueron los más difíciles. Ver el apartamento más vacío generaba una sensación de desnudez que a veces la incomodaba profundamente. Sus vecinas empezaron a murmurar. Se preguntaban si estaba en una crisis económica porque ya no la veían cargada con bolsas de compras. Ella solo las saludaba con una paz que antes no conocía. Había descubierto una regla simple, observando el silencio de las casas que limpiaba. Si algo no tiene una función clara o no te hace feliz de verdad, es una carga. Así, redujo sus pertenencias a lo esencial. Solo 3 sartenes, la ropa justa para la semana, los juguetes favoritos de los niños y los libros que realmente deseaban leer. Sofía encontró en el vacío un espacio para respirar. La libertad financiera no era tener mucho, sino necesitar poco para ser feliz. Ahora caminaban despacio, sin el susto de las deudas, valorando cada momento y cada espacio ganado al desapego material. El viaje de Sofía nos enseña que la verdadera riqueza comienza cuando dejamos de llenar la casa y empezamos a llenar el alma. El resultado fue asombroso. El tiempo que antes pasaba limpiando, ordenando y buscando cosas perdidas, ahora lo pasaba sentada en el suelo con sus hijos, contándoles historias de cuando ella era niña y vivía en el campo. Pero el cambio real no fue el orden, sino el manejo del dinero. Sofía descubrió que, al dejar de comprar tonterías, el sueldo de empleada doméstica le alcanzaba para mucho más de lo que pensaba. Empezó a guardar cada peso sobrante en una caja metálica escondida debajo de su cama. No era un fondo de emergencia para cuando las cosas salieran mal. Ella decidió llamarlo el Fondo de la Libertad. Cada vez que sentía la tentación de comprar algo, se preguntaba: ¿esto vale 3 horas de fregar suelos? Casi siempre la respuesta era un rotundo no. Esa simple pregunta le devolvió el control sobre su vida. Ya no era una víctima de los precios o de las rebajas. Era la dueña de su esfuerzo. Un lunes por la mañana, mientras limpiaba el polvo de una biblioteca en la casa de un economista jubilado, Sofía encontró un pequeño cuaderno de notas sobre inversiones simples. No hablaba de grandes bolsas de valores ni de términos complicados. Hablaba de la paciencia y del interés compuesto. Sofía se quedó grabada con una frase que decía que el dinero debe trabajar para uno, no uno para el dinero. Esa noche, en lugar de encender el televisor, se puso a pensar cómo podía hacer que sus pequeños ahorros crecieran. No buscó soluciones mágicas. Sabía que no se haría rica de la noche a la mañana, pero entendió que la paz no venía de ganar mucho, sino de necesitar poco y saber administrar lo que se tiene. Empezó a buscar formas de invertir sus pequeños ahorros en cosas que conocía. Compró harina y suministros por mayor para hacer pasteles que vendía en los descansos de su trabajo y en su edificio. El dinero que ganaba de los pasteles no lo tocaba para vivir. Lo volvía a guardar en la caja metálica. La disciplina fue su herramienta más afilada. Hubo días de cansancio extremo donde quiso rendirse y gastar todo en una cena lujosa para olvidar su realidad. Pero se mantuvo firme. Se dio cuenta de que la libertad financiera no era tener un coche último modelo, sino poder dormir tranquila sabiendo que, si mañana no había trabajo, sus hijos tendrían comida durante meses. La transformación fue orgánica. No leyó un consejo en una revista de lujo, lo vivió a través de la dureza de sus manos y la claridad de su nueva casa despejada. Una tarde, después de un año de haber empezado este camino,
Sofía se sentó en su sala a ver el atardecer. No había ruido de objetos cayéndose, no había recibos vencidos sobre la mesa, no había esa angustia sorda en el estómago. Luis se acercó y le pidió un helado. Sofía sacó una moneda de su bolsillo, pero antes de dársela, le preguntó si prefería el helado hoy, o si quería que guardaran esa moneda para comprar las herramientas que él quería para armar sus propios inventos. El niño lo pensó un momento y guardó la moneda en su propio frasco de vidrio. Sofía sonrió. El aprendizaje estaba pasando de generación en generación. La vida de Sofía seguía siendo la de una mujer que trabajaba duro, pero algo había cambiado profundamente en su mirada. Ya no caminaba con la cabeza baja. Sabía que cada paso que daba era sobre un suelo que ella misma había asegurado. La clave para vivir en paz sin ganar mucho dinero no estaba en una fórmula secreta, sino en la valentía, de mirar de frente a los deseos innecesarios y decirles que no tenían poder sobre ella. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por llegar. La estabilidad que había construido se pondría a prueba de una manera que ella no esperaba. El mundo externo, con sus crisis y sus presiones, no se detendría solo porque ella hubiera encontrado su centro. Pero Sofía ya no era la misma mujer que miraba una gota de agua caer con desesperanza. Ahora, ella decidía cuándo y cómo se movía el agua. El entorno en el que trabajaba empezó a cambiar. La economía del país se volvió inestable, y en las casas donde limpiaba empezaron a hablar de recortes. Sus empleadores, personas con cuentas bancarias envidiables, estaban histéricos, peleando por teléfono y quejándose de lo caro que estaba todo. Sofía los observaba en silencio mientras pasaba el trapo por las superficies. Le resultaba curioso ver cómo personas que lo tenían todo vivían con tanto miedo, mientras ella se sentía cada vez más segura. Un día, una de sus empleadoras le preguntó cómo hacía para estar siempre tan calmada. Sofía solo le respondió que era porque ya no tenía nada que perder que realmente importara. La mujer no entendió, pero Sofía no sintió la necesidad de explicarlo más. La paz no se explica, se posee. La primera parte de esta historia termina aquí, con Sofía en medio de un mundo que se tambalea, pero con los pies firmemente plantados en un hogar donde el espacio vacío se ha llenado de una libertad que el dinero no puede comprar. Ella ha entendido que ser rico no es tener mucho, sino necesitar poco. Y ese conocimiento es su armadura contra lo que está por venir. Pero el camino hacia la verdadera libertad financiera y personal apenas está en su fase intermedia. Y los obstáculos que vienen requerirán una estrategia que pondrá a prueba su temple y su capacidad de sacrificio, por un futuro que todavía parece lejano, pero que ya empieza a oler a esperanza. El aire en la ciudad se volvió pesado, no por la contaminación, sino por una incertidumbre que se respiraba en las paradas de autobús. Sofía notaba que sus compañeras hablaban de deudas y de cómo el dinero se les deshacía en las manos antes de llegar a la mitad del mes. Ella escuchaba, pero no participaba. En su casa, el silencio era distinto. Ya no era el silencio del vacío, sino el de la gestión. Había aprendido que el manejo inteligente del dinero no tiene nada que ver con la magia y todo con la aritmética simple y la voluntad. Una tarde, Sofía se detuvo frente a una vitrina que mostraba un juego de ollas de acero inoxidable brillante. Se quedó mirando su reflejo. Vio a una mujer con las manos endurecidas pero los ojos brillantes, cuestionando sus deseos inmediatos. Se preguntó si esas ollas le darían más paz que los $300 que ya tenía acumulados en su caja de libertad. La respuesta fue no. Esa pequeña victoria diaria, esa capacidad de vencer al deseo inmediato, era su verdadera inversión. Sin embargo, la vida pone a prueba las estructuras. Una mañana, mientras Luis corría por el parque, tuvo una caída fea. No fue algo vital, pero sí lo suficiente para requerir una visita a urgencias y una serie de estudios inesperados. En otros tiempos, Sofía habría entrado en pánico, llorando por pedir prestado o encadenándose a un interés usurero. Pero esa vez, mientras esperaba en la sala del hospital con el niño en brazos, su mano no temblaba. Sabía que en su casa, debajo de la cama,
estaba el fruto de meses de decir que no a lo innecesario. Cuando el administrativo le entregó la cuenta, Sofía sacó el dinero exacto. No sobraba mucho, pero no debía nada. Esa noche, al volver con Luis ya vendado, Sofía se sentó en la cocina. La caja estaba vacía, pero ella lo vio como un éxito. El dinero había cumplido su función: servirle a ella, proteger a su hijo, comprarle tranquilidad en medio del susto. No tuvo que humillarse pidiendo adelantos. Esa era la libertad financiera. No era una isla privada, era poder cuidar a su hijo. Al día siguiente, empezó de cero. Con la misma disciplina, volvió a llenar su caja de ahorros con una convicción más profunda. Entendió que el ahorro no es un sacrificio, es un regalo que tu yo del presente le hace a tu yo del futuro. Aprendió a comprar granos y productos a granel, eliminando el gasto innecesario en marcas que solo vendían envases bonitos. La transformación llegó a su cocina. Descubrió que las recetas de toda la vida eran las más baratas y nutritivas. Dejó de comprar comida procesada y empezó a cocinar con sus hijos. Mateo y Luis aprendieron que una cena en casa alimentaba mucho más. Los niños notaron que su mamá ya no llegaba quejándose del cansancio, sino que tenía energía para jugar. Al tener menos cosas que ordenar y menos deudas, la mente de Sofía se había liberado de una carga invisible que pesaba toneladas. En el trabajo, su eficiencia mejoró. Al no estar distraída por la angustia económica, hacía sus labores más rápido y mejor. Una de sus jefas, una mujer joven siempre estresada por su carrera en publicidad, le preguntó cuál era su secreto para no quejarse nunca. Sofía le respondió que no trabajaba para pagar cosas que ya había usado, sino para construir cosas que aún no veía. La jefa se quedó pensativa. Esa tarde, le ofreció a Sofía encargarse de la gestión de compras y eventos, con un aumento de sueldo considerable. Sofía aceptó, pero con una condición interna: el aumento no cambiaría su estilo de vida. Siguió viviendo como si ganara lo mismo de antes. Ahorró la diferencia íntegra. El dinero extra no fue a parar a ropa nueva ni a un teléfono mejor, sino a una cuenta de ahorros. Fue entonces cuando entendió el concepto de inversión. El dinero, si se le deja quieto y se le alimenta con paciencia, empieza a crecer. Empezó a estudiar sobre fondos de inversión de bajo riesgo. Al principio le daba miedo. Pensaba que el dinero solo se ganaba con sudor. Pero vio los números. Vio cómo su pequeño capital sumaba unos pocos pesos cada mes. Era como tener un pequeño empleado trabajando siempre. Pasaron 2 años de una rutina de precisión. Sus hijos crecían con una relación sana con el dinero, viéndolo como una herramienta. No lo veían como algo escaso que causaba peleas, ni como algo infinito para caprichos. Lo veían como un martillo o una pala. Un día, Sofía notó que su fondo de libertad cubría 6 meses de todos sus gastos básicos. Esa cifra le dio un poder nuevo. No era el poder de mandar, sino el poder de decir que no. Le dijo que no a un trabajo donde la trataban con desprecio. Le dijo que no a la presión de comprar un coche innecesario. Ese no fue su mayor lujo. La gente del barrio empezó a notar que Sofía caminaba distinto. Ya no era la mujer encorvada que evitaba la mirada de los cobradores. Era una mujer que irradiaba una paz contagiosa. Sus hijos, Luis y Mateo, eran los mejores de su clase. No porque tuvieran los mejores útiles, sino porque tenían una madre que estaba presente, que los escuchaba y que les enseñaba que el valor de una persona no reside en lo que posee, sino en su carácter y en su capacidad de ser libre. Pero la vida le tenía preparada una sorpresa. Una de las dueñas de las casas donde trabajaba decidió mudarse al extranjero y le ofreció a Sofía comprarle todos los muebles y electrodomésticos a un precio ridículo. Era una oportunidad de oro para llenar su casa de lujos. Sofía entró en la mansión y miró aquellas mesas de mármol, las lámparas de cristal y los sofás de cuero. Eran hermosos, sin duda. Por un momento, la vieja Sofía, la que sentía que merecía esas cosas para ser alguien, despertó. Se imaginó su apartamento lleno de esas cosas. Visualizó el espacio que ocuparían, el tiempo que le tomaría limpiarlas, el miedo que sentiría si los niños las rayaban. Miró su propia mano y recordó la gota de agua del grifo de hace años.
Sonrió y con una voz suave pero firme, rechazó la oferta. «Prefiero el espacio libre», le dijo a su jefa. La mujer la miró como si estuviera loca. Pero Sofía sabía que la verdadera riqueza no es tener la capacidad de comprar, sino tener la libertad de no querer comprar. Esa decisión marcó el final de su transformación interna. Ya no estaba luchando contra el sistema de consumo, simplemente estaba fuera de él. Había encontrado la clave para vivir en paz sin ganar mucho dinero. Reducir tus necesidades hasta que tu libertad sea mayor que tus deseos. Sin embargo, el destino tenía un plan más grande. Su habilidad para organizar espacios y gestionar presupuestos se había corrido de voz en voz. Lo que empezó como un favor para organizar una despensa, se convirtió en un pequeño servicio de consultoría de hogar. Sofía no daba consejos financieros complejos. Ella enseñaba a la gente a vivir con menos para ser más felices. Les mostraba cómo el desorden en sus armarios era un reflejo del desorden en sus finanzas y en sus vidas. Pronto, Sofía se encontró en una posición extraña. Seguía siendo una trabajadora, pero ahora la gente le pagaba por su sabiduría. Empezó a cobrar por horas de asesoría en Vida Simple. Y cada peso que entraba seguía el mismo camino. Una parte para vivir con sencillez, otra para el fondo de libertad y otra para la inversión. La historia de Sofía no era la de un éxito meteórico. Era la historia de una hormiga que aprendió a construir un imperio de paz. Pero justo cuando la calma parecía perfecta, una noticia familiar la obligó a mirar hacia atrás, hacia sus raíces y sus deudas pendientes. Cerró la puerta de su refugio impecable con una maleta pequeña, lista para enfrentar el conflicto que pondría a prueba su inquebrantable paz interior. Al empujar la vieja puerta de madera de su infancia, el olor a leña y humedad la recibió como un abrazo del pasado. Allí, en la penumbra, estaba su madre, sentada en la misma silla de mimbre donde el tiempo parecía haberse detenido por completo. Su madre levantó la vista. Frente a ella no estaba la joven que se fue derrotada, sino una mujer que emanaba una autoridad silenciosa. El conflicto no era solo económico. Su hermano, agobiado por deudas de cosechas perdidas, pretendía vender la tierra que perteneció a la familia por generaciones. Él buscaba más dinero para tapar el agujero de su angustia, atrapado en la misma cárcel mental de la que Sofía había escapado. Sofía no intervino de inmediato. Observó cómo la casa estaba asfixiada por muebles rotos, periódicos viejos y recuerdos que ya nadie necesitaba. Sin pedir permiso, empezó a limpiar. Con la misma calma con la que transformó su vida, comenzó a soltar lo innecesario. Su hermano la cuestionó con desprecio. ¿Crees que sacando basura vas a salvar la tierra? Ella se detuvo y lo miró a los ojos. No estoy sacando basura, respondió ella. Estoy haciendo espacio para que podamos pensar. Sin espacio, no hay salida posible. Mientras tu cabeza esté llena de deudas y tu casa de lo que no usas, serás incapaz de ver la abundancia del mañana. Sofía descubrió que la verdadera libertad también implica perdonar la escasez del ayer. Su resolución no fue perfecta, pero fue suya. Esa noche, Sofía sacó su pequeña libreta y se sentó con su hermano. No le habló de sacrificios poéticos ni de desapego espiritual. Le habló de números. Le mostró cómo el mantenimiento de esa camioneta consumía el 40% de lo que ganaba. Le enseñó que la paz no se encuentra ganando más, sino dejando de perder en cosas que no devuelven nada. La resolución no fue perfecta, pero aceptó vender la camioneta y liquidar las deudas. El dinero, una vez más, cumplió su función de herramienta para proteger lo que realmente importaba: el hogar. Antes de irse, Sofía llevó a sus hijos al río. Mateo y Luis jugaban con piedras y palos, inventando mundos sin necesidad de pantallas. Sofía sentía un fuego interno que iluminaba. Había logrado romper el ciclo. Sus hijos no heredarían la ansiedad de las cuotas sin fin. Heredarían la capacidad de ser felices con lo que cabe en una mochila. El regreso a la ciudad fue distinto. Su trabajo como consultora de Vida Simple seguía creciendo. En un mundo diseñado para que siempre queramos más, alguien que te enseña a querer menos
es un revolucionario. Un sábado, una mujer joven de su antigua agencia llegó a su puerta. «Vengo a que me enseñes a vivir», le dijo llorando. Sofía la invitó a sentarse en una silla sencilla, le dio un vaso de agua fresca y hubo un silencio de verdad. «La clave para vivir en paz», le dijo Sofía, «no es una técnica de ahorro. Es entender que tu valor no cambia por lo que tienes. La paz llega cuando te conviertes en el dueño de tu tiempo y decides qué es lo que realmente quieres cargar en la espalda». Sofía cerró la puerta de su apartamento. Paredes blancas, una planta junto a la ventana y los dibujos de sus hijos. No necesitaba nada más. La resolución de su vida no fue el éxito que sale en las portadas de revistas. Fue algo mucho más profundo y duradero. Fue la satisfacción de acostarse cada noche sabiendo que no le debía nada a nadie, ni dinero, ni explicaciones, ni su propia felicidad. El fuego interno que sentía no era la ambición de tener, sino la pasión de ser. Terminó su día preparando la cena para Mateo y Luis. Mientras cortaba las verduras, recordó la mansión donde solía limpiar y el jarrón de cristal que rompió años atrás. Sonrió. Aquel jarrón roto fue la grieta por donde entró la luz. A veces, las cosas tienen que romperse para que podamos ver lo que hay adentro. Y lo que Sofía encontró adentro de sí misma fue una fortaleza que ninguna crisis económica podría derribar. La esperanza no es esperar a que las cosas mejoren allá afuera. La esperanza es saber que tienes el control sobre lo que sucede aquí adentro. Sofía lo sabía. Y mientras veía a sus hijos reír alrededor de la mesa de madera sencilla, entendió que la paz no es un destino al que se llega, sino la forma en que se camina el trayecto. Y bueno, mi familia linda de YouTube, si has llegado hasta este punto, espero te haya gustado el video, pero sobre todo que te haya aportado valor en alguna área de tu vida. Si quieres que siga haciendo este tipo de contenido, deja tu like, suscríbete y sobre todo comenta de qué quieres que saquemos más videos. Espero les vaya muy bien y Dios me los bendiga.